Bueno, si les parece bien, vamos comenzando y después se irán sumando más participantes, sobre todo para no perder tiempo valioso de las exposiciones y de las preguntas. Este es un ciclo de un conversatorio que estamos propiciando. Ayer comenzó y realmente fue muy rico. Hubo muchas preguntas y mucha información nueva que pudimos recibir. Y bueno, esperamos hoy, que es la segunda parte de esta temática en la que desde el Centro de Mediación convocamos a distintos institutos y en este caso los temas que vamos a abordar son asuntos de menor cuantía y derecho de consumo en una primera parte, y en una segunda parte mediación en salud y derecho de consumo y salud. Eh, y va a exponer una representante en este caso somos todas mujeres, una representante del eh, Centro de Mediación y una representante del Instituto de Derecho del Consumidor por cada uno de los temas. Les vamos a pedir que se silencien para que no haya problemas técnicos y después vamos a abrir el espacio de preguntas y de distintas opiniones, porque la idea es que sea un conversatorio en el que después podamos intercambiar opiniones y hacer consultas y preguntas, y también va a estar disponible el chat. Si ustedes quieren ir haciendo preguntas o plantear alguna cuestión en el chat después que terminen las conversaciones, vamos a darle lectura a todos. Bueno, en una primera parte, con la temática asuntos de menor cuantía y derecho de consumo, las expositoras van a ser Adriana García, colaboradora del centro, y Rosario Sánchez, bueno, que todos ustedes conocen y por ahí lo va a contar, además de ser mediadora, desde otro lugar, ella misma lo va a contar. Así que ya les doy la palabra primero a ellas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bueno, Rom. realmente un placer para mí compartir esta tarde con ustedes. Veo mucha gente conocida y querida, que hace mucho que no los veo, pero bueno, por lo menos lo podemos estar haciendo a través de estas nuevas formas. Le quiero agradecer al Instituto de Derecho del Consumidor, en la persona de Celeste, pero a todo el equipo, claramente, por haberme convocado, y también al Centro de Mediación, que me trae no solo muy gratos recuerdos, sino también poder compartir con toda gente amiga y querida este momento. Yo inicialmente les cuento para el que no me conoce, porque vos das por sentado, Mariana, que todos me conocen, pero puede haber muchos que no. En realidad yo trabajo las distintas formas de prevención, gestión y resolución de conflictos desde hace 25 años, y en eso me he especializado. No soy especialista en derecho del consumidor, así que mi idea en la tarde de hoy es compartir mis experiencias y poder reflexionar todos juntos sobre esto desde distintos lugares. En principio, mi relación con el derecho de consumo, bueno, claramente aparece como consumidor. Todos los días estamos consumiendo y todos los días estamos tratando de que nuestros derechos sean respetados. Después, como abogada, en el ejercicio de la profesión de manera independiente, después o en paralelo, empecé a hacer planteos hace muchos años y en principio costaba mucho que se entendiera cuál era la mirada.
por suerte, hoy la justicia ha avanzado un montón en ese aspecto y ya es más dinámico, es más llano. Pero al principio también costó. En el año 2015 yo estoy matriculada como mediadora en el Ministerio de Justicia de la Nación desde el año 97. Y la verdad es que he ido, en la medida de lo posible, haciendo todas las especialidades que el Ministerio va brindando y abocándome a distintas materias. En el año 2015 se abrió la inscripción para capacitarnos, aquel que quisiera, debíamos ser mediadores, como conciliadores de consumo, y es ahí donde hice toda la capacitación, rendí un examen, e integré el listado del Ministerio de Justicia de la Nación. Después, en el año 2016, me hago cargo de la Dirección de Mediación de la Provincia de Buenos Aires, y inmediatamente en el área de la dirección pasa en ese momento era secretaría, creo, pero bueno, pasó como una dirección más de consumidor a estar bajo la órbita de la Dirección Provincial de Mediación. Así que allí, bueno, obviamente no ejercí como conciliadora en Nación, y sí pude trabajarlo desde ese lugar. Después, siendo subsecretaria de Acceso a Justicia, tenía toda la Dirección de Mediación, con lo cual también lo seguí trabajando, y ahora, desde diciembre del año pasado, he vuelto a todos mis primeros amores, así que es una forma también de estar acá con ustedes en este día, y retomé la actividad de mediación en Nación y también la de conciliación de consumo. Así que bueno, con todo eso las chicas entendieron que yo tenía que estar hoy a la tarde compartiendo este momento con ustedes. Voy a tratar de decir algunas cosas que a mí me aparecen y después quedo, digamos, me aparecen como para seguir reflexionando y repensando esta materia y cómo poder crecer, y después obviamente vamos conversando, que de eso se trata. Yo, en verdad, como tantas otras cuestiones que tienen que ver con los métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos, el derecho del consumidor claramente es un mecanismo de acceso a justicia. Y tomando para ello la definición que nos da Capelletti, que para mí es el maestro, y él señala que los derechos se pueden ejercer cuando se dan los mecanismos para. Y en eso, de los mecanismos para, incluimos todo lo que tiene que ver con las distintas formas, los distintos métodos. O sea, más allá de las normas legales que deben ser respetadas, el tema es cómo el ciudadano accede a esos derechos para poder acceder a justicia. Y ahí, en realidad, respecto del consumidor puntualmente, ¿cómo hacemos para que se respeten nuestros derechos como ciudadanos, para que tengamos esa debida protección, para que se tome en cuenta el parámetro de consumo sustentable, para que tengamos y recibamos un trato digno, para que nos informen? Y en base a eso, claramente hay distintas normativas, desde el orden internacional, pero bueno, particularmente me voy a referir al nacional un poquito. Sé que ustedes ayer han compartido un espacio con realmente personas que vienen trabajando todas estas cuestiones. Yo me voy a referir puntualmente a lo que tiene que ver con la conciliación, pero también otros aspectos que me interesan, que tienen que ver con el acceso a justicia. Y voy a tomar para ello los 3 parámetros que establece la ley 13133. Y la ley 13133 específicamente nos habla de programas de educación, tanto en los niveles básicos como en el polimodal, nos habla de solución de conflictos y nos habla de sanción. La experiencia que yo particularmente tuve integrando el Estado, digamos, es que tal vez como política pública se ha desarrollado mucho el mecanismo de sanción, pero no tanto lo que tiene que ver con la educación y con la prevención. Entonces, yo creo que ese es un punto básico para que los consumidores podamos acceder a derechos,
fortalecer ese aspecto que tiene que ver justamente con poder educar. En ese marco, y sé que ustedes ayer ya, Karina de Cunzo lo trajo y Valeria Barceló lo profundizó, estuvieron hablando de un documento que se generó conjuntamente con la Dirección de Cultura y Educación sobre construcción de ciudadanía. Y realmente profundizamos mucho ese aspecto, porque estábamos preocupados y nos ocupamos. Yo, si después lo busqué, en realidad a ver si lo tenía, porque bueno, justo ayer me comentaron que habían estado hablando de este punto en particular, lo tengo, así que lo pongo a disposición. Después, si alguien lo quiere consultar, Tele, no sé, te lo mando para el instituto, lo mismo el centro de mediación, porque realmente ahí se establecen lineamientos básicos que tienen que ver con promover una actitud crítica respecto del consumo. Porque, ¿qué nos suele pasar como consumidores? Compramos lo que nos venden. ¿Quiénes? Claramente los proveedores, a través de la publicidad, digo. Entonces, generar ese espíritu crítico, sobre todo en los adolescentes o en los niños casi adolescentes, ese es un punto que hay que trabajar y mucho. Otro de los puntos es tratar de mejorar la relación del cliente del proveedor con el cliente, con el consumidor, y concientizar sobre los usos del consumo, sobre los bienes, sobre los servicios. Yo creo que ese aspecto es muy importante y lo tenemos que poder profundizar y desarrollar claramente como política pública. Esto, digamos, era una cuestión que quería decir porque ahí, digamos, estaría hoy en mi rol de ciudadano y abogado, digamos, tratando de ver cómo puedo colaborar en esa parte, ¿no? Que me parece que es necesaria, y las instituciones y los lugares, así como son los colegios de abogados y otras asociaciones de tipo organizaciones de la sociedad civil, yo creo que tienen un gran trabajo para hacer en este aspecto, y todos los que podamos colaborando. En lo que tiene que ver puntualmente con el tema de la conciliación de consumo, claramente en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema donde existe a nivel provincial un organismo, pero la materia puntualmente, quien tiene la autonomía de poder llevarla adelante son los municipios. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 135 municipios con realidades absolutamente diferentes. Con lo cual se pueden establecer lineamientos, se pueden establecer parámetros generales, pero después el punto es llevarlo a la práctica. Cuando a mí me tocó estar en el Poder Ejecutivo, en verdad nos reuníamos mínimamente 4 veces al año, y la verdad es que se veían cuestiones absolutamente disímiles. Teníamos un municipio que estaba súper organizado, desarrollado, con las funciones bien asignadas, y otro que tenía una persona que era el empleado administrativo, el que tomaba las conciliaciones. O sea, ese aspecto va a depender justamente de cada uno de los municipios cómo se lleve adelante. Entonces, hay que tener en cuenta esas particularidades y tal vez establecer parámetros generales, pero bueno, los municipios son los que van a decidir cómo instrumentan esta etapa de conciliación. Y yo ahí nuevamente veía el tema de, por ahí, algunos que estaban abocados a este aspecto, pero el más desarrollado era la sanción. Obviamente que esto tiene que ver con estos principios de no sancionamos para tratar de alguna manera que las conductas mejoren, ¿no? Yo claramente estoy bastante en disidencia con eso. A mí me parece que las cuestiones van por otro lado, y bueno, creo que con la educación, por un lado, la defensa de los derechos, la concientización, mejorando la relación con el proveedor, me parece que va por ahí. Pero bueno, eso depende del criterio de cada uno. Y después, en Nación, claramente la ley 24240 establece también la etapa de conciliación, y la ley 26, esperen que me la lean, 993, porque para los números soy un poco mala,
es la que establece la instancia de conciliación de COPREC, de las que le hablaba, bueno, me formé ahí en el año 2015, y que ahora, a partir del 8 de enero, porque como es una instancia administrativa, le contaba justamente a Adriana cuando hablábamos sobre esta charla el otro día, le contaba que el 8 de enero tuve 3 conciliaciones. Así que, bueno, realmente es importante porque uno trata de buscar la solución, y obviamente va a depender de los consumidores y proveedores que puedan llegar a un acuerdo o no, pero siempre es satisfactorio poder trabajar en ese aspecto. El régimen de COPREC es bastante amplio. Yo les voy a hablar y me voy a limitar a la parte de la conciliación, pero el consumidor lo que hace es hacer el reclamo, donde tiene que detallar cuál es el objeto de su reclamo. Los reclamos que se inician y tramitan por COPREC son reclamos de hasta 55 salarios mínimos vitales y móviles. Ese es el límite que tiene, que es más o menos como 1.000.000 de pesos, es 900 y pico mil, así claramente lo ponen. El consumidor tiene que hacer una declaración jurada respecto de que su reclamo es inferior a eso. Claramente lo único que se trabaja es el daño directo que haya tenido el consumidor, no se puede reclamar otro tipo de daños. Vuelvo porque es una instancia administrativa con un marco acotado de estudio y análisis. Una vez que se inicia el reclamo, el COPREC lo que hace es asignarle, en realidad le da al consumidor varias posibilidades para poder elegir el conciliador, que generalmente nosotros como conciliadores tenemos que cumplir un mínimo de 6 horas semanales para poder hacer las conciliaciones, que pueden ser en un solo día. Yo particularmente lo tengo fijado todo en los días miércoles, porque como en la época que estábamos con la actividad presencial, bueno, era el día que utilizaba para viajar a hacer las conciliaciones a Buenos Aires, una vez que está iniciado, se le da la posibilidad al conciliador de elegir, sea por la cercanía, por el horario, por el día, y el consumidor lo que hace es elegir qué día y qué hora le resulta mejor, y la autoridad de aplicación lo que hace es sortear al conciliador correspondiente. Esa es una forma. Después se puede elegir por acuerdo de partes. Bueno, hay varias formas, pero la realidad es que la que es absolutamente gratuita es este tipo de elección, y la gran mayoría de los consumidores eligen al conciliador por sorteo. Es lo que funciona mejor. Tengo que hacer como voy a ir haciendo como una comparación, digamos, en cómo es el procedimiento habitual del COPREC y cómo es en este momento que estamos realizando conciliaciones a distancia o online desde mayo, junio más o menos, y la verdad es que tenemos muchísimas. Entonces, obviamente, se tuvieron que adecuar los recaudos, y por eso voy a ir también estableciendo los tipos de recaudos que se toman ahora. Una vez que nos sortean, nos notifican. Nosotros tenemos que aceptar, y si aceptamos, llevamos adelante la conciliación. Nos comunicamos nosotros con el requirente, o el requirente se comunica con nosotros, nos tiene que proveer su DNI, obviamente para poder chequear la identidad, y lo mismo tiene que hacer el proveedor. Una vez que es notificado, de todas las notificaciones se encarga de hacerlo la autoridad de aplicación. Una vez que es notificado, se tiene que comunicarnos quién va a ser la persona que va a asistir a la audiencia, el poder que tiene para representarlo, la constitución del domicilio electrónico y el teléfono. Nosotros, y también nos fijan la primera audiencia. La primera audiencia ya viene establecida. Nosotros como conciliadores lo que tenemos que hacer, una vez que tomamos conocimiento de todos los datos de las partes, establecemos cuál es la plataforma por la que la vamos a llevar a cabo y le enviamos el link. Y así es como nos reunimos en la primera audiencia,
trabajamos las pautas de trabajo, y acá vienen las similitudes y esto de este espacio común, digamos, entre mediación y consumidor. Las herramientas que utilizamos son muy parecidas, muy similares a todas las que tienen que ver con nuestras mediaciones. Claramente lo primero que vamos a hacer es establecer cuál es el marco en el que estamos trabajando. Generalmente yo trato en lo posible, ahora que son virtuales, de reunirme unos 10, 15 minutos antes con el consumidor para poder explicarle, porque lo cierto es que los apoderados se van repitiendo, entonces por ahí para que ellos también puedan optimizar su tiempo, porque vienen de una audiencia, otra, así están, y a veces nos mandan un mensaje, un mail, y nos dicen, doctor, espéreme porque estoy en otra audiencia, pero no es que voy a comparecer, sino que ya me desocupo y voy. Entonces establecemos un momentito antes, es mi costumbre, digamos, o a veces llamo por teléfono al consumidor, le explico, primero le pregunto si ha estado en otra audiencia, porque hay gente que sí, que tiene experiencia y sabe cómo funciona, si no, bueno, claramente le explico, se saca todas las dudas, e iniciamos la audiencia. Generalmente, lo que hace es un poco repetir lo que ya está establecido en el formulario, a veces se amplía, el apoderado de la empresa solicita mayor información, y en algunos casos, muy pocos, vienen ya con un ofrecimiento o necesitan solicitar instrucciones. O dicen, no tengo ofrecimiento porque la empresa considera tal cosa. Bueno, lo empezamos a trabajar, obviamente, con las mismas herramientas que se trabaja en la mediación, absolutamente todas, pero claramente el rol es diferente. ¿Por qué? Porque está en juego el orden público. Nosotros no podemos desconocer que estamos trabajando con materias donde está comprometida el orden público. Entonces, una de las grandes diferencias que tiene con la mediación es en cuanto a el control de legalidad. Nosotros tenemos la obligación como conciliadores de ciertos mínimos legales que no se pueden vulnerar, justamente por el orden público, ¿verdad? Y además tenemos que mantener el equilibrio donde cualquiera de nosotros como consumidor siempre está en desventaja con el proveedor, ¿no? Por un sinnúmero de razones que, bueno, no lo podríamos analizar en profundidad en este momento. Pero esa es una gran diferencia. Entonces, los principios son los mismos, pero le tenemos que sumar el de legalidad. La autonomía, la autocomposición necesariamente debe controlar y prever y analizar el tema del orden público y estos principios de legalidad. Esto hace que, como las partes van sin patrocinio, no quiere decir que lo tengan vedado, no es obligación asistir con patrocinio obligatorio. Con lo cual, también el rol del conciliador es informarle al consumidor, decirle cuáles son los pasos. Muchas veces los consumidores lo que preguntan es, pero, a ver, a mí realmente no me convence lo que me está diciendo, tengo que aceptar sí o sí. Bueno, entonces nuestra obligación también es esa. Y además, a diferencia de la mediación, lo que podemos hacer es mencionar fórmulas de acuerdo u opciones, y no es vinculante. O sea, que ahí, digamos, estamos también con una gran diferencia en relación a la mediación. Suponiendo que avanzamos, tenemos una primera audiencia, tenemos una segunda, llegamos a un acuerdo, el acuerdo se labra, hoy por hoy lo que hacemos es labramos el acuerdo, lo firma el conciliador, se lo enviamos a las partes por mail, las partes nos tienen que enviar su consentimiento dentro del el texto, tiene que estar en el cuerpo del mail, y de esa manera después lo vamos a tener que presentar junto con otros recaudos a la autoridad de aplicación para que lo homologue. Y recién allí, obviamente, se empieza con el cumplimiento del acuerdo. Si se ha reconocido lo que se haya reconocido, en algunos casos es dinero, en otros casos es alguna bonificación, una vez que esté homologado por la autoridad de aplicación.
¿Qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, la posibilidad que tiene el consumidor es de poder continuar con la vía judicial para realizar su reclamo, y a su vez el procedimiento administrativo continúa, y la autoridad de aplicación lo que va a hacer es evaluar si ha actuado la empresa de acuerdo a los parámetros previstos en la normativa del consumidor o no, y eventualmente puede aplicar una multa. Se los estoy resumiendo en estos 10 minutos que no sé, ya me pasé, ¿no? Bueno, ya termino. A ver, sinceramente a mí me parece que es un muy buen mecanismo de acceso a justicia, me parece excelente, y sí también considero que hay que especializarse. Para mí es fundamental eso. Yo siempre que pienso en cómo implementar, implementar, no sé si es algo similar, porque convengamos que es distinto el marco y demás, pero una de las cosas que a mí, bueno, muchos de ustedes saben, siempre me preocupa y me ocupa, es el tema de que cada una de las materias que nosotros como especialistas o operadores de métodos adecuados o apropiados de gestión y resolución de conflictos tenemos, es el tema de poder formarnos para. En ese sentido, también estando en el Estado, habíamos generado un proyecto que después finalmente no se llegó a presentar, pero pensando en que hoy tenemos los mediadores en la provincia de Buenos Aires, tenemos muchas mediaciones de daños y perjuicios donde lo que se plantean son cuestiones de consumidor. Y creo que el mediador debe estar capacitado para poder llevar adelante ese procedimiento, porque esto que yo les estoy enunciando son mínimas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder llevar a cabo una conciliación. Pero para mí el tema de la capacitación y la especialización en esta materia es absolutamente fundamental. Así que creo que tenemos un gran camino por delante, donde sin duda es una forma más que tenemos, porque en esta estamos todos incluidos. Digo, yo estoy haciendo conciliaciones en este momento donde también como consumidor tengo reclamos de la misma índole. Bueno, y ahí tenemos también un lindo desafío donde donde tenemos que ver nuestros botones rojos, pero bueno, es cuestión de trabajarlo y poder llevarlo adelante. Así que, bueno, esto es mínimamente lo que yo quería compartir con ustedes, y bueno, y quedo a disposición para las preguntas que quieran realizar. Bueno, y ahí la leo a Leti. Leti, gracias Leti, vos sos una especialista en esto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Ro, la verdad que un montón de preguntas que yo había hecho a partir de la conversación que hemos tenido, un poco ya las manifestaste, porque bueno, la idea del conversatorio también que iniciamos nosotros o que planeamos nosotros desde el centro era ver qué aporte puede tener la mediación o puede darla desde la mediación a distintos conflictos, pero básicamente al acceso, a favorecer el acceso a justicia de la población, que en este momento está más, pues, digamos, más complicado que nunca, porque, bueno, por los motivos que cada uno es de público conocimiento, ¿no? Hemos tenido un amplio periodo en el cual de inactividad judicial o de una actividad muy mínima a nivel judicial, y todavía seguimos teniendo, no está para nada pleno, y sin embargo los conflictos se han multiplicado porque, como bien dijeron en la charla de ayer, y vos también lo estás sugiriendo, y lo dijiste, la cuarentena, el aislamiento, la necesidad de tener que recurrir o hacer determinados consumos a través de plataformas electrónicas, plataformas online, han generado una multiplicación de problemas para el consumidor que o lo han agravado. Eran problemas que ya existían, pero que en realidad ahora se han masificado porque es casi la única manera de acceder, sobre todo para personas, por ejemplo, personas de riesgo, personas de edad. Entonces, digamos que el medio ahora se ha masificado, y por ahí quería saber si vos tenías alguna idea
yo había estado viendo a raíz de la conversación tuya, del alto nivel de éxito que tienen en el COPREC. No conseguí un informe actualizado porque calculo que lo hacen, pero 74% de acuerdos en el COPREC, estaba viendo que tenían alrededor, en el 2018, más de 6.500 casos, de los cuales el 74% terminaron en acuerdos homologados, de los cuales solamente de ese 74%, 90 incumplimientos, digamos, había un alto grado de acatamiento que decís, bueno, les funciona, digamos. Y me preguntaba cuál era si tenías idea, si ustedes saben cuál es el motivo por el cual tienen este nivel de acatamiento, en el caso de los acuerdos homologados, y además de un alto porcentaje de acuerdos. Sí, yo ahí voy a hablar por mi experiencia personal, que básicamente, digamos, la experiencia que tengo como conciliadora en ejercicio es la que va en este año, ¿no? Yo lo que veo es que en la medida que se trabaje mucho el tema de las posibilidades de un acuerdo, y se vean todas las cuestiones, ser agente de la realidad, ver cuál es la mejor alternativa, si no se llega a un acuerdo en este ámbito, poder trabajar con la empresa las posibilidades claras de cumplimiento, todas esas cuestiones hacen que cuando se llega al acuerdo, se llega al acuerdo para cumplirlo. A mí me pasó, o sea, voy a tomar un ejemplo, ¿no? Pero hace muy poquito estuvimos trabajando 2 meses donde la información que tenía la empresa nunca terminaba de coincidir con lo que la consumidora estaba reclamando, y en un momento la consumidora dijo, ya está, ¿sabes qué? Llegamos a un acuerdo, lo terminamos acá y listo. O sea, era un basta, no aguanto más. Yo se lo pregunté, se lo repregunté, seguía planteando lo mismo. Bueno, nos fuimos con la idea del acuerdo. Formulo el acuerdo, y a la primera que se lo mando es a la consumidora, porque si ella me da el ok, después se lo mandaba a la proveedora. Y en realidad lo que me plantea es, no, pero además yo, ¿sabes qué? Quiero esto. Claramente, eso no estaba dentro de lo que estaba la empresa ofreciendo. Entonces ahí volvimos a empezar, y otra vez fijamos una audiencia, y nos volvimos a reunir y demás, y finalmente cerramos sin acuerdo. Pero porque, en verdad, si hubiésemos hecho ese acuerdo, la consumidora no iba a estar satisfecha, y la empresa no le iba a pagar más. Entonces, creo que en buena parte eso es lo que hace que realmente se llegue a un acuerdo. Y también no podemos desconocer que en muchos casos, cuando se llegan a denuncias, es por incumplimientos reales, incumplimientos que tienen consecuencias si no se acuerda. Porque, digo, por un lado estará el reclamo del consumidor, que puede ser chico, digamos, justamente por este límite que tenemos, pero por el otro lado tenemos la multa, y en tanto y cuanto el procedimiento administrativo sigue, son pasibles de multa. Entonces también está esa parte que para mí, es una opinión absolutamente personal, hace que los acuerdos se cumplan. Primero que se llegue y después que se cumplan. Bien, o sea, es que ayer estábamos también charlando de este tema, de la dificultad que tenemos, no solamente para cuestiones de consumo, sino para los conflictos, los pequeños conflictos, los conflictos de menor cuantía. Cuán difícil es si vos tenés, no sé, una situación en la cual se encuentra comprometido un objeto de valor, pero no de un valor excesivo, tener que llegar a la justicia para poder resolverlo, con lo cual, esto de alguna manera empalma un poco también con las cuestiones de menor cuantía, que bueno, tenemos un proyecto, un anteproyecto de código procesal que lo contemplaba como un proceso que está vinculado a esos microconflictos, pero que en realidad si vos juntás todas esas pequeñas, si en realidad se juntara
el prejuicio económico que representan para familias, digamos, familias normales, no gente de muchísimo dinero, sino que compres un producto y te resulte defectuoso, en el caso, o que tengas un problema de división de condominio, o que tengas un problema de tener que reclamar la devolución de una cosa mueble, que no tenga demasiado valor, pero digamos, para vos es mucho, porque en realidad el que no tiene demasiado valor es un criterio muy subjetivo, es decir, 30.000 pesos para una familia, no sé, de clase media, no es lo mismo que 30.000 pesos para una familia de clase alta, o para un empresario, claramente. Entonces, en algún punto, ese tipo de cuestiones son muy difíciles de tramitar en la justicia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, ha habido distintos proyectos, y además claramente es una deuda, porque la Constitución Provincial la establece en el artículo 172, la Constitución Provincial, es una deuda que viene de hace mucho tiempo. La pregunta es si la mediación, si los abogados podemos hacer algo cambiando la cabeza para poder darle soluciones y para poder a la gente ayudar a resolver esas cosas que son de tan difícil solución o son tan antieconómicas plantearlas en la justicia. Obviamente este es un anteproyecto, ya está cuestionado porque ni bien salió el año pasado, en realidad fija un tope que son 120 IUs, que además incorpora no solamente cuestiones de consumo civiles, sino interdictos de retener, de recobrar, división de condominio, como dije, de alguna manera también dar sumas de dinero, dar cosas muebles, o bueno, distintas cuestiones pequeñas, ¿no? Cuyo monto no supere eso, pero bueno, ya antes de llegar a ser ley, está cuestionado por los propios jueces. Los jueces propios del año pasado, la Asociación de Magistrados ha dicho que es imposible poner en la práctica porque tendrían que ocuparse los jueces de primera instancia, que además el anteproyecto también les amplía con otras cuestiones, pero dice, nosotros no podemos hacer esto porque la audiencia, hay inmediatez en la audiencia, digamos, cualquier resolución que no tenga la presencia del juez tiene una nulidad insalvable, etcétera, etcétera. Así que en el caso de surgir esto, de que en algún momento se vote, ya este proyecto, si llega a ser ley, no se va a poner en práctica porque lo hemos visto, además porque dice, no contempla las desigualdades, la Asociación de Magistrados dice, es una cuestión de oficio, digamos, presenta el impulso de oficio, ya le digo, la inmediatez. Entonces, digo, desde la mediación, desde encarar la profesión desde otro lugar. Sí, yo en verdad, bueno, hace 25 años que estoy luchando con eso y lo tengo muy claro, digamos, mi opinión, que se puede compartir o no, ¿no? Pero ahí leía que Celeste decía un cambio de paradigma, y yo creo que de eso se trata. Yo creo que de eso se trata, o sea, a ver, no podemos seguir pensando en las nuevas herramientas que le podemos brindar al ciudadano, porque el tema es el juicio o no juicio, pero el problema de 30.000 pesos es lo que hace a los problemas que tienen los ciudadanos todos los días, digo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder darles respuestas a esa gente o a cualquiera de nosotros? Porque, sinceramente, digo, no es poco dinero. Estamos hablando de cuestiones que realmente deben tener respuestas. Y aunque fuera poco dinero, nosotros, los especialistas en métodos adecuados de gestión de conflictos, sabemos que dentro de ese problema muchas veces hay mucho más que dinero por el que necesitan una respuesta. Entonces, a mí me parece que en realidad ahí también tenemos que seguir profundizando, y volvemos al punto de la educación que les hablaba de consumidor, pero en este caso tiene que ver con la formación del abogado, el abogado que después va a ser el que va a ejercer la profesión, y la profesión de manera independiente, el abogado que va a ir a una mediación, sea en representación de una compañía de seguros, una empresa, o
eventualmente representando a un particular, el abogado que va a ser auxiliar letrado, secretario, juez y juez de la corte. Entonces lo que digo es, tenemos que poder cambiar los paradigmas. En tanto y en cuanto eso no pase, vamos a seguir luchando, si se puede con los mecanismos que tenemos, si no se puede con los mecanismos que tenemos. La verdad, yo hace muchísimo tiempo que vengo diciendo en esto del cambio de paradigma, de formar, y no se trata que esto va en contra del proceso judicial. No, es una suma al proceso judicial, y por eso hablamos de métodos adecuados para poder analizar. Un abogado hoy se tiene que poder sentar con su cliente y analizar cuál es el procedimiento más adecuado para las necesidades que ese cliente tiene, y poder brindarle las distintas herramientas. Y ahí, claramente, entra en juego, en la provincia de Buenos Aires, tenemos dos herramientas muy poderosas, que una es la mediación prejudicial, pero también tenemos la mediación voluntaria. Entonces lo que digo es, si los abogados estamos formados en este paradigma distinto, que no es el adversarial, vamos a poder ofrecerle a nuestro cliente, por ejemplo, un proceso de mediación voluntaria, además de la negociación y todo lo demás, ¿no? Lo que digo es, me parece que tenemos que poder ampliar el espectro de los métodos que tenemos para abordar diferentes cuestiones. Para mí pasa por ahí, y si no podemos internalizar eso, vamos a seguir luchando si le corresponde a la justicia de primera instancia, si no le corresponde a la justicia de primera instancia, y tal vez la justicia de primera instancia sí se tiene que ocupar de otras cosas, pero tiene que haber alternativa, tiene que haber algo adecuado para. Esto para mí es el ABC, y no lo digo hoy, lo digo hace mucho tiempo, pero también les debo decir que creo que hoy estamos un poquitito mejor. Ya desde la formación en la facultad, que este año en el nuevo plan de estudios se introdujo la materia de mediación y métodos de resolución de conflictos, ya digo, bueno, ¿ves? Empiezan a mirar de una manera diferente, con mayor amplitud, con mayor integralidad, el tema del conflicto. Y además tienen conflicto ni bien comienzan la carrera. Entonces digo, para mí se trata de eso, porque... Faltaría agregarle, perdón, Roque, agregarle negociación, porque uno a veces advierte en la mesa de mediación que los abogados están poco duchos en la negociación. Están muy duchos en escribir hacer el escrito, hacer la demanda, poner la prueba, ya saben, pero cuando tienen que ir a negociar y ver la posibilidad es como que les agarra la duda, y vos te das cuenta que, es decir, después vos seguís algunas trayectorias de algunas mediaciones que fracasaron porque no pudieron, y decís, al final terminó arreglando 5 años más tarde por menos de lo que le ofrecieron, uno que se acuerda, ¿no? Que puso, por menos de lo que le ofrecieron en la mesa de mediación. ¿Pero qué estaba pensando este muchacho? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo se lo explica al cliente? Uno se queda con eso. Y otra de las cosas, Ro... Perdón, pero te digo ahí, Adriana, y después decime lo otro. Esto de mediación y métodos, los métodos también abordamos el resto de los métodos, como por ejemplo negociación, y tratamos, es bimestral en la materia nada más, con lo cual no tenemos muchísimo tiempo para trabajar todas las cuestiones, pero tratamos de que se hagan con la mirada de abogado, digamos, justamente por lo que vos estás planteando. A ver qué hago, cómo analizo con el cliente la cuestión, y veo todas las posibilidades de todos los distintos abanicos de cuestiones que tenemos para poder ofrecerle, y tratar de decir cuál es el método más adecuado primero, y después cómo negocio, y hasta dónde negocio. O sea, tratamos, en la medida de lo posible, vuelvo, la materia es corta, pero me parece que ahí ya se empieza como a abrir un poco más, y no seguir tratando todo con los mismos parámetros. Perdona que te hice esa aclaración. No, pero vos sabés que justo quería decir, cuando estabas hablando de la formación, lo importante de la negociación, bueno, que esto tiene mucho que ver con el método de Harvard, pero también tiene que ver con técnicas que se desarrollan haciendo. Y cuando vos estás acostumbrado a que un juez te diga si tenés razón o no, es difícil tener ese entrenamiento, y uno lo ve que digamos, que se desperdicia por ahí oportunidades, y después tardan años. Es decir, también el factor, cómo evaluar el factor tiempo, cómo otros costos del proceso, costos para él
como letrado que tiene que estar acompañando eso y al cliente, ¿verdad? Lo que te quería también, porque en realidad es tan rico con vos hablar porque vos sos las dos cosas, sos conciliadora, sos abogada, las tres cosas, sos además, estuviste en consumo, digamos, tenés una mirada que muy completa, que por ahí nos falta a todos, o nos falta a gran parte de los que trabajamos en esto. Nosotros ahora tenemos, desde mayo que se ha capacitado en la provincia, a un conjunto de mediadores que pueden mediar online, con una práctica que realmente despega. Vos sabés que desde la mediación voluntaria ya se venía, por lo menos del año 2017, mediando online en comediación con otras provincias, incluso cuestiones de consumo, porque digamos, incluso compañías que no ven, llama la atención que hay compañías que en estos periodos anteriores, en estos meses anteriores a la sanción de la ley de mediación online, no se avenían en La Plata a participar de una mediación y que aún algunas tienen algún reparo, venían desde el 2018 mínimamente aceptando mediaciones cuando se las proponían online desde otras provincias. Entonces, digamos, hay recursos humanos que se pueden utilizar donde canalizar estos reclamos, tal vez, con un menor costo, con una mayor rapidez, con un muchísimo menor tiempo. Y bueno, esto que vos estabas marcando, ¿no? A veces se desaprovechan los recursos que tiene la provincia a disposición. Tiene un montón de mediadores capacitados y no tenemos funcionando los tribunales, estamos esperando para resolver un conflicto, a ver qué va a pasar. ¿Se pasará la pandemia? ¿Podremos ir presencialmente? ¿Cómo haremos? Digamos, es como desaprovechar también lo que hay ya, porque como vos dijiste, no estamos hace 10 años atrás, estamos ahora con un montón de gente formada para esto. Sí, sin duda. Perdón, Sin duda chicas. ¿Puedo esto o no? Sí. Okay. Sí, a mí me parece que sí, comparto lo que vos decís, Adriana. El tema para mí es mi opinión personal. El punto pasa por qué es lo que le ofrecemos a nuestros clientes y cuánto nos sentamos con nuestros clientes a analizar las distintas posibilidades. ¿Y cuán preparado puede estar el abogado para poder analizar las distintas posibilidades? Y yo siempre recuerdo el tema de la película Acción Civil, con la que empezábamos a darle clase a todos los mediadores, como para tratar de sacarlos de esto solo de lo adversarial, y en realidad ahí claramente se muestra que cualquiera de nosotros como abogados, lo que hacemos es brindarle a quien nos trae el problema lo que conocemos. Entonces, por eso vuelvo e insisto en el tema de la formación, el seguir capacitándose. Nosotros ahora estamos con la Comisión de Jóvenes Abogados, que empezamos el lunes, dando unas charlas de negociación y derecho colaborativo, que es absolutamente necesario. Entonces digo, habrá algunas herramientas que te da la facultad y otra que es necesario profundizarlo después, como hemos hecho todos nosotros, porque yo también hace 30 años cuando me recibí para el litigio. Gracias a Dios, poco tiempo después pude empezar a abrir la cabeza, pero lo que digo es, a ver, tenemos distintas formas, tenemos distintos métodos, bueno, tenemos que conocerlos para poder brindarlos. Y acá no hay uno mejor que otro, son todos adecuados para, y eso nos exige como abogado tener un amplio espectro y poder dedicarle tiempo a quien nos trae el problema para analizar los pros, los contras, sus intereses, sus necesidades, o sea, hacer este trabajo previo a cualquier negociación con el cliente, prepararse para ver cuál es la forma más adecuada de poder encuadrar y ir adelante con el conflicto. Pero comparado a hace 20 y pico de años, estamos re bien, solo que hay que ir profundizando. Bueno, buenísimo, gracias. La verdad que el tema es súper interesante y seguramente después haya más preguntas y más cuestiones para abordar. Antes de pasar al otro tema, sí
quería aclararles desde el reglamento del Centro de Mediación está la previsión de el beneficio de gratuidad para algunos supuestos en particular, como sería, por ejemplo, esta situación, el tema de consumo. Así que después les vamos a pasar por el chat el link donde ustedes pueden encontrar el reglamento del Centro de Mediación y cómo se puede solicitar una mediación voluntaria. No quito más tiempo y ahora vamos a pasar al tema de salud, derecho de consumo y mediación en salud, y van a exponer la doctora Estela Bio Quiroga, colaboradora del Centro de Mediación, y la doctora María Celeste López Sáez, que es miembro del Instituto de Derecho del Consumidor. Les contaba, les quería agradecer a todo el Instituto de Mediación Voluntaria por generar este espacio para que de manera interdisciplinaria nosotros podamos hoy encontrarnos y en definitiva debatir qué es lo que nosotros vemos de distintas aristas, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar lo que tenemos hoy. Así que arranco con el tema nomás. Bueno, yo les quería empezar a contar que en el derecho de los consumidores y usuarios y el derecho de la salud se encuentran garantizados por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales. ¿Qué es la salud? Se entiende por salud que es un estado completo, bienestar, de físico, mental y social, y no solamente hacia la ausencia de afecciones o enfermedades. Paralelamente, la salud ha sido reconocida en el ámbito nacional e internacional como un derecho humano. Pero es necesario ahondar en toda la legislación protectoria del consumidor de salud, en el llamado adherente a los servicios de salud, que es en definitiva el paciente, ¿no? Tanto es así que al analizar este derecho se requiere explorar distintas normas que forman un plexo protectorio, porque en definitiva el consumidor en materia de salud comprende a todos, a toda la población. Al ser todos consumidores de salud y la legislación y la jurisprudencia se han encargado de ir satisfaciendo en particular esta necesidad. Así podemos ver que la medicina del siglo pasado ha cambiado de manera sustancial, desde un paternalismo que indicaba la preeminencia del galeno, del médico en la relación con el paciente, donde aquel encauzaba la práctica concreta y decidía el tratamiento médico, hasta hoy en la actualidad, donde vemos que el paciente participa, consciente y además acuerda junto con su médico cuál es la opción de servicio de salud que va a tomar. En cuanto a este camino, que vamos hacia la autonomía del paciente, este se basa en la información, en el consentimiento informado. A su vez, el servicio de salud puede brindarse a través de varios mecanismos. Sí, perdón. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ah, listo, perdón. Sí, perfecto. Quería comentar que a su vez el servicio de salud puede brindarse a través de varios mecanismos que pueden ser tanto públicos como privados. La medicina pública se encuentra prestada por el Estado a través de hospitales y centros de atención, o el PAMI para aquellas personas que adquieren sus beneficios como clase laboral pasiva. También lo tenemos en el sector privado, distinguiendo dos grandes sectores, que son las empresas de medicina prepaga y los que son los seguros de salud. Es una preocupación primordial del Estado ver cómo podemos generar este piso protectorio para, más que nada de carácter tuitivo, que conocemos como el derecho del consumidor. Así vimos, antes de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor, teníamos en la época de los 90 lo que fue el primer y primigenio programa médico obligatorio, que era como una especie de protección mínima de salud, cuyo beneficiario era el consumidor del servicio de salud. La empresa hoy de salud realiza, como cualquier otra, tenemos una actividad económico-comercial tendiente fundamentalmente a la obtención de beneficios, y por tanto es una actividad netamente especulativa. En esta contraprestación lícita que realizan las empresas, se pueden organizar recursos y tienen como finalidad producir y operar en la circulación de bienes y servicios. Por eso es lo que caracteriza a estas empresas que brindan estos servicios como proveedores, encuadrándolo dentro de lo que preestablece el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor. En definitiva, la relación médico-paciente se encuentra encuadrada como lo que sería un contrato de adhesión,
¿sí? Más precisamente una adhesión científica individual. Como plexo normativo, a mí me gustaría hacerles mención a varias leyes más que vienen a completar esta protección, que es, en principio tenemos la Ley de Derechos del Paciente. La Ley de Derechos del Paciente consagra derechos esenciales, tales como es la asistencia al paciente sin discriminar, ponerlo en manos de otro profesional médico que si se lo deja de atender, trato digno, también abarca un trato respetuoso para el paciente como para su grupo familiar, respeto a su intimidad y confidencialidad. Esta ley prevé en el artículo 5 lo que yo les hacía mención hace un cachito, que es el consentimiento informado. También prevé algo que, a mi entender, lo pone esta ley en el pináculo de protección, prevé el procedimiento cuando en aquellos estados terminales de enfermedades, ¿sí? Se suministra al paciente una prolongación de medicación, prevé que sea facultad discrecional del paciente el seguir generando esta distanasia, no voy a hablar del tema de la eutanasia, pero sí una especie de distanasia para estos estados terminales. También la ley indica una información sanitaria que tiene que ser clara, precisa y fácil de comprensión para el paciente. Incluye requisitos, sobre todo, más que nada, prerrogativas de cómo tiene que estar establecida la famosa historia clínica. Después tenemos la ley de medicina prepaga, que esta ley lo que mayormente nos colaboró fue en la creación de un registro de prestadores. Establece más que nada lo que es el contralor estatal y prohíbe cualquier tipo de periodo de carencia para aquellas prestaciones que se ven interrumpidas. Pero bueno, toda esta circunstancia normativa hoy la vemos que se contrapone con la realidad. Lamentablemente tenemos la vulnerabilidad del consumidor y el superávit empresarial. Con la condición de vulnerabilidad que tenemos del consumidor. Tenemos el abuso del mercado que se agrava cuando se pone en jaque un derecho más importante, que es en definitiva el derecho a la salud. Es que cuando la salud se transforma en un negocio, el afiliado es también un consumidor, ampliándose de esa manera la protección mínima que se le tiene que dar. Bajo este tipo de lógica, donde se convergen principios como el consumo y el derecho a la salud, el sistema normativo actual tenemos un doble paraguas de protección frente a los abusos del mercado que vulneran además el derecho a la salud. En concreto, cuando una mala práctica empresarial puede generar un daño económico, además se puede poner en riesgo la salud del paciente. Por eso, en ese tipo de circunstancias, el reproche legal que se le tiene que dar desde nosotros como donde nosotros desde nosotros nos prestemos funciones, tiene que ser de manera categórica. Bueno, en conclusión, salvo honrosas excepciones, la gran mayoría de las empresas que lucran con el negocio de la salud responden a una metodología de trabajo que por lo general puede que sea poco ética y a veces altamente redituable. Lo cierto es que hoy la necesidad de querer tener una balanza quizás superavitaria naturalizan las prácticas abusivas. Cuando el aspecto económico quizás se pone por encima de la salud, las personas dejan de ser personas y empiezan a formar parte de lo que sería un número en una planilla de un Excel. En la otra cara de la circunstancia tenemos a muchos afiliados, muchos de ellos con patologías de gravedad que deben andar pidiendo, mendigando por el respeto a sus derechos, y son sometidos una y otra vez a engorrosos procedimientos burocráticos que en la mayoría de los casos no los llevan a nada más que el desgaste. Pero quizás hoy nos consultamos el por qué funciona de esta manera el sistema de salud. Tenemos un costo-beneficio. Es mucho más rentable no cumplir, dañar, que cuidar la salud de los afiliados. ¿Por qué pasa esto? Porque las probabilidades en que el afiliado recurra a la instancia judicial son muy pocas. Por desconocimiento, por falta de medios como para poder acceder a la justicia, o las pocas posibilidades de que un tribunal pueda realmente imponer una sanción ejemplar, como podría llegar a ser el daño punitivo. Pero bueno, yo creo que esas, a mi entender, pueden ser las principales razones por las cuales las empresas lucran con la salud. Si en definitiva los organismos de control controlaran con herramientas como para poder detener un poco el gran cúmulo de
juridicidad que se le da al tema, con el ropaje de amparos, quizás hoy no tendríamos los tribunales tan colapsados con acciones de amparo. Pero bueno, en cuestión, a mí me pareció también sumamente importante quizás hacer mención un poco al tema habían hecho ustedes, las chicas que antecedieron, una mención al proyecto de reforma del Código Procesal que nosotros teníamos en la legislatura provincial. A mi entender, esto para llevarlo un poco al plano de la mediación, el proyecto lo que preveía era otorgarle a los mediadores una serie de herramientas procesales que hoy no tenemos, regulándola en áreas como la justicia de paz, y a su vez incorporando innovaciones como puede ser la producción probatoria en el marco de la mediación. ¿Cómo opera esto? Cuando ambas partes se ponen de acuerdo, ¿sí?, en el principio cimentado de colaboración. ¿En qué beneficiaría a nosotros la incorporación de este tipo de herramientas, sobre todo en la mediación por temas de salud, en que muchas veces nos sentamos a tratar de autocomponer un conflicto y desde nuestra instrucción como abogados carecemos de herramientas como para poder hablar con entendimiento de qué estamos defendiendo o qué es lo que queremos conciliar? Quizás si nosotros tuviéramos hoy herramientas como puede ser una pericia, la circunstancia para poder mediar sería otra, ¿sí? No estaríamos encontrándonos con una incertidumbre de ver qué es lo que realmente, a dónde queremos llegar, cuál es el norte. A su vez, también quizás, bueno, en circunstancias de naturaleza como lo que se debate en este tipo de conflictiva, sin perjuicio del proceso de mediación, cuando es necesario acceder a la juridicidad de la contienda, hay otras herramientas que podríamos hacer mención, como puede ser una jurisdicción anticipada, o directamente recurrir a una medida autosatisfactiva. Pero bueno, Estela, te dejo el pie. Bueno, desde ya agradecida, Celeste, de que me quitaste todo el tema legislativo, así que puedo hablar tranquila sobre el tema de mediación, que es lo que nos interesa fundamentalmente en el tema de la mediación voluntaria. Bueno, visto y teniendo en cuenta todo lo antes dicho, se presenta la necesidad de utilizar las técnicas de resolución de conflictos como la mediación, como una medida alternativa a la vida judicial, así como una línea adecuada para acercar culturas diferentes a intereses comunes. El aumento de conflictos y la consolidación de la mediación a nivel internacional han favorecido su implementación en un marco jurídico que permite su utilización e implementación. La mediación ha crecido y diversificado sus campos de atenuación, permitiendo que las personas o instituciones puedan ser los protagonistas por medio de un tercero neutral o mediador que ejerza como puente entre las partes para la búsqueda de alternativas y acuerdos duraderos. Esta alternativa en la resolución de conflictos permite canalizar las energías y recursos de los profesionales hacia la atención de los pacientes, aumentando la calidad de la atención de las personas y potenciando la sanidad. No se puede olvidar que todo problema sanitario en las personas tiene un trasfondo social, y a la inversa. Y hay que apostar entonces por fuertes políticas para la atención sanitaria y social de los distintos grupos de población bajo el principio de equidad, tomando por objetivo la coordinación de los servicios de atención social y sanitaria donde existen alternativas que pueden favorecer al proceso. Enfermos y familiares han comenzado a solicitar y hacer valer sus derechos en la toma de decisiones, para no solo consultar o tener información, sino a menudo conseguir decidir en el proceso de la toma de decisiones. Los profesionales sanitarios a veces tienen escasez de recursos para hacer frente a las necesidades de los pacientes, circunstancias que favorecen el aumento de quejas, reclamaciones en determinados servicios, que en ocasiones generan amenazas, insultos y agresiones por parte de los usuarios, donde el profesional sanitario siente temor a posibles reclamaciones de los pacientes en la asistencia facultativa. La mediación en el contexto de la salud
viene marcada por la referencia histórica en los países latinoamericanos, de amplia tradición en la resolución alternativa de conflictos en relación a las negligencias médicas o conflictos de comunicación entre paciente, familia y equipo sanitario. En estos casos, el proceso de mediación se presenta muy estructurado, con el objeto de llegar a acuerdos entre las partes en forma rápida y eficaz. En otros países de Europa, en muchos países de Europa, y desde hace bastantes años, se han puesto en marcha procesos alternativos del sistema judicial en materia de salud, como por ejemplo la organización de un tribunal arbitral para daños creados con el respaldo de colegios médicos y la comunidad, en donde se establece la posibilidad de utilizar la mediación con el objetivo de ayudar a pacificar el mundo sanitario. A pesar de todo lo que ha dicho Celeste sobre el avance legislativo, se hace dificultoso porque existen determinadas situaciones que no se resuelven a través de la aplicación de la legislación vigente. La mediación abre así una vía de solución de conflictos, de relación y permite acuerdo entre las partes. Iniciativa generada desde las directrices europeas que aconsejan la utilización de la mediación, que han sido desarrolladas por las diferentes leyes de mediación que se implementaron. ¿Por qué estoy hablando un poco sobre lo que se ha planteado en Europa o en Hispanoamérica? Porque llevan muchos más años que nosotros implementando la mediación en salud. Yo este tema lo trato desde que soy administradora de salud y servicios hospitalarios. Y se ve que en nuestro país no se ha tratado de implementar rápidamente, mientras que en Europa ya llevan más de 40 años con legislación. Y en Hispanoamérica también nos llevan un adelanto. Es lo mismo que nos pasa también como con el arbitraje, ¿no? Si bien toda Latinoamérica tiene arbitraje, los únicos que no tenemos ley de arbitraje es Argentina y Uruguay. Hay proyectos, pero bueno, por eso le decía que hablaba un poquito sobre Europa y Latinoamérica para que veamos que ya hay muchas cosas inventadas. En el plano internacional, la Asociación Americana de Hospitales aprobó su Carta de los Derechos de los Pacientes, que amplía los derechos del enfermo, teniendo por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga un mayor nivel de salud. Posible a través de políticas, programas, servicios y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar en los procesos y factores que más influyen en la salud y así prevenir la enfermedad, que es lo que nosotros tenemos que apuntar a la prevención, porque si una vez que tenemos la enfermedad, ya el costo y los gastos, tanto para la persona como para la obra social, son mucho más. Si nosotros prevenimos la enfermedad a partir de que se empieza con los síntomas y las obras sociales toman contacto con esos síntomas, podemos hacer, por ejemplo, voy a dar un ejemplo durísimo, ¿no? Pero en los adultos mayores, cuando no tienen las piezas dentarias y trataron de hacer todo las presentaciones entre la obra social y no fueron escuchados, al perder esas piezas dentarias, comienzan otro problema mucho más importante, el no poder masticar, tienen problemas estomacales, tienen problemas digestivos, o sea, por eso es tan importante la prevención, ¿no? Entonces, al prevenir las enfermedades y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva, se ha creado la figura del defensor del paciente para resolver las denuncias realizadas por los pacientes ante la administración. Podemos decir entonces que se define a la mediación como un procedimiento que puede ser estructurado o no, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Esta definición facilita la utilización de la mediación para resolver cualquier conflicto siempre que haya voluntariedad de partes en llegar a un acuerdo, dejando abierto el tipo de conflicto que se somete a mediación con la finalidad de resolver en forma gratuita los conflictos surgidos entre usuarios y los centros de servicios sanitarios.
Estas comisiones ofrecen servicios de información, orientación, gestión, conciliación, mediación y hasta de arbitraje, que permiten evaluar los casos de quejas o reclamaciones sobre criterios objetivos, y se evalúa acuerdos a las obligaciones y los medios que tiene el médico, porque a veces el médico tiene los medios, no los puede utilizar, o no tiene los medios, o no los sabe utilizar, y de eso nosotros también tenemos varios ejemplos, ¿no? Que poder tener medios de alta complejidad y no saberlos utilizar y provocar perjuicios terribles, como hemos visto con el caso de Pérez Volpi, ¿no? De tal manera que la medicina defensiva, bajo el esquema de estudio de las quejas médicas y de la evaluación del acto médico, en los países es altamente injustificada y necesaria, porque ya tienen una base no solamente legal, jurisprudencial y doctrinaria, que además les permite hacer todo un combo para impedir llegar a la judicialización. En Sudamérica también sobresale la aplicación de la mediación de salud con leyes que promueven la utilización de la mediación como un mecanismo de desjudicialización de conflictos por daños de salud, limitando los costes de la indemnización y brindando a los afectados un acceso rápido a justicia. Es un sistema de mediación prejudicial obligatorio, rápido y gratuito, salvo para las instituciones privadas, con la existencia de los límites en los costes de la indemnización. ¿Qué tenemos que ver ahora que es importante? Es el perfil del mediador. ¿Qué perfil de mediador necesitamos para poder solucionar los conflictos que se nos presentan? Como sabemos, ¿no? El mediador es un experto en comunicación. Ha desarrollado determinadas habilidades para escuchar, preguntar, connotar positivamente y manejar adecuadamente el proceso. Su perfil específico hace posible que las partes implicadas en el conflicto resuelvan el acuerdo. Su formulación específica en mediación le capacita para crear un espacio neutral que permite suavizar la tensión, favoreciendo el expresar y el contener las emociones, dar igualdad a las partes para que expongan su postura y de esa forma atenuar el nivel de tensión y agresividad. Está centrado en la utilización de diferentes técnicas, reunión, entrevista, comunicación, negociación. Tiene un código deontológico que no puede transgredir. Puede estar ubicado fuera o dentro del sistema de la institución sanitaria para solucionar los diferentes conflictos de relación y comunicación que se plantean. Los pacientes esperan específicamente que el mediador les ayude a ser los protagonistas de la solución de sus desavenencias y conflictos. Hasta el momento no se ha logrado alcanzar la consolidación que tiene, o sea, en nuestro país no se ha logrado alcanzar esa consolidación que tiene por ahí en otros países. Según lo señalé anteriormente, la falta de comunicación o la dificultad de conciliar los intereses de los pacientes, usuarios y consumidores en la interacción con los médicos o proveedores de la salud forma parte de la mayoría de las quejas en la calidad de los servicios. La mediación en salud contribuye a fortalecer la relación de la confianza entre el médico y el paciente, relación que es primordial para el ejercicio de la medicina. La exploración de las necesidades de las partes por el mediador puede llevar a modificar la actitud del profesional de la medicina y del paciente. La creación de servicios de mediación sanitaria con personal formado y especializado y sistemáticas de trabajo protocolizados será la semilla de un nuevo estilo en las relaciones interpersonales dentro de la sanidad. No obstante, la mediación en salud, se han desarrollado tres vertientes, hay muchas vertientes, yo voy a las tres que a mí me parecieron un poco más puntuales y específicas. La mediación en salud en casos de praxis médica o negligencia en el ámbito sanitario. Y aquí, donde tenemos que hacer una referencia que en los últimos 10 años, y lo vimos cuando transitamos los tribunales, los médicos han sido obligados a tener un seguro de mala praxis médica, atento a la enorme cantidad de juicios que se iniciaban, los cuales a veces no tenían
toda la relevancia que para el paciente por ahí había tenido. Entonces, los médicos sentían en el temor de tomar un camino u otro, y entonces con este seguro médico ya se han sentido mucho más seguros de poder hacer, como dijo Celeste, el tener el consentimiento informado, pero también tener una excelente relación con la familia, porque no se sienten, mejor dicho, con la presión de saber que si van a hacer algo, tienen que afrontar luego un juicio. La segunda es la mediación intercultural. Esta también, sobre todo en nuestro país, sería muy importante implementarla. Sé que en el norte argentino... Estela, sí. Perdón, tendríamos que ir redondeando, no sé... Perfecto, sí, voy por eso. En la mediación intercultural se resolverían los conflictos en los hospitales, fundamentalmente cuando hay distintas etnias. Por ejemplo, en el norte argentino, que tenemos huichis, guaraníes, o sea, otro tipo de etnias, a veces al médico le es difícil si no está el jefe de la tribu, ¿verdad? Bueno, voy a hablar sobre unas cositas que me interesaban, que es la mediación, los distintos tipos de mediaciones, que es la mediación en la toma de decisiones sobre el tratamiento a seguir, la mediación en organizaciones de salud para resolver conflictos internos entre profesionales y servicios, mediación en centros de atención primaria, mediación en cuidados paliativos para intervenir en los conflictos donde se presenta la atención de los enfermos terminales, mediación en asociaciones en defensa de derechos de pacientes para resolver conflictos entre enfermos y la administración, mediación en las aseguradoras y seguros de profesionales por conflictos relacionados a la responsabilidad civil y profesional, mediación ante las agresiones médicas como medida de atención y prevención de la violencia de centros médicos, mediación en los colegios profesionales, que ahora hay bastantes leyes al respecto, mediación con personas en procesos de drogodependencia para resolver posibles conflictos entre personas drogadictas y la comunidad, la mediación en salud en el servicio penitenciario, y después mediación de salud mental, que esa creo que después de la pandemia vamos a tener que utilizarlas un montón. Mediación en consumo para resolver quejas y reclamaciones de consumidores relacionadas con la salud pública, la mediación en organizaciones en los cuidados familiares. Y como conclusión, podemos decir que demostrada la mediación en la resolución de conflictos en el ámbito sanitario, se hace recomendable que utilicemos la mediación voluntaria, porque es un aspecto mucho más rápido y más eficaz, que en estos momentos nos ha favorecido, porque podemos hacerlo todo online, o sea, pedir la mediación voluntaria, proyectar cómo hacer la mediación, hacer las notificaciones también en forma virtual, acercarnos a poder conversar con las partes, tener la mediación no solamente en el Departamento Judicial La Plata, sino en todo el país, y como lo están haciendo desde el Centro de Mediación, con otros países, con mediadores y comediadores. Y sí agregar que necesitamos, para ser inclusivos, dos cosas fundamentales, a mi criterio personal. Primero, el lenguaje de señas e incorporar el sistema braille. Así que bueno, no sé si quedó alguna cosita, tuve que resumir un poco, pero bueno, espero les haya gustado y bueno, me quedo a disposición. Sí, perdón que tenga que cortar, realmente son todos temas muy interesantes y el tiempo por ahí se nos esfuma, ¿no? Es que es muy largo el tema de la salud, ¿viste? Sobre todo cuando vemos todo lo que nos está pasando, que yo no quise ni tocar el tema porque ya de la pandemia todos sabemos de todo, pero esto... Bueno, pero ya hay algunas preguntas que se están planteando. Antes de pasar a las preguntas, Rosario quería hacer una aclaración y después voy a empezar por leer las preguntas que están en el chat. Por ahí voy a obviar los comentarios, salvo que alguno quiera decir alguno en especial, porque nos va a quedar poco tiempo, y así si alguien
quiere preguntar, puede levantar la mano y le damos la palabra, ¿no? Pero bueno, Rosario, si querés, y después ya pasamos a las preguntas. Rosario, estás como yo, sin micrófono. Ahí está. Es cortito lo que quiero decir respecto a eso y después una reflexión nada más, también cortita. No, quiero hacer referencia a lo que vos tomaste, Cele, en relación a lo que nosotras habíamos dicho respecto del tema de la reforma del código. Y vos hiciste puntualmente referencia a un aspecto de mediación. Y en verdad, justamente el aspecto que hiciste referencia fue el que trajo muchas controversias el año pasado, cuando se presentó el proyecto. Entonces lo quería aclarar, porque además nosotros desde la Subsecretaría de Acceso a Justicia, con Cari, y bueno, trabajamos un montón, y lo cierto es que acá hay muchos mediadores, y quiero que quede claro, digamos, esto de cómo es la utilización de las pruebas. Porque en verdad, claramente, los mediadores no nos basamos en pruebas, porque justamente lo que decimos es, el objeto del conflicto puede ser mucho más amplio que el objeto jurídico, que generalmente lo es. Entonces, cuando los procesalistas nos plantearon esta cuestión respecto a incluir el tema de las pruebas, nosotros, en principio, lo primero que hicimos fue oponernos, claramente, desde el rol de autoridad de aplicación de mediación, y después vimos como una oportunidad, una vez que ya las partes hayan decidido cerrar el proceso de mediación, recién allí que se puedan intercambiar estas pruebas que los procesalistas sostenían que debía estar, y era realmente una oportunidad porque en base a ese análisis puede ser, como decía Adriana hoy, a veces llegan 3 años después a un resultado que en verdad si lo hubiesen trabajado en mediación hubiese sido mejor. Entonces, era como en 2 tiempos. Eso lo quería aclarar para que no quede, porque en verdad, bueno, tiene que ver con toda una cuestión con el tema de mediación, que tiene que ver con la esencia de la mediación y demás. Entonces, quería aclarar eso de cómo era el proyecto que habíamos sugerido. El proyecto, no sé si hice mención o quizás no me expliqué. Al del Código Procesal Civil. Sí, al de provincia, igual el de Nación también lo recepta. Puntualmente, el artículo, si alguna lo puede ver el proyecto, si no se los paso después por mail, el artículo 303 lo preveía, que decía que estaba cimentado siempre en la colaboración, y también tienen que estar ambas partes de acuerdo, y ambas partes requerir la realización de la pericia al órgano jurisdiccional. Eso está bueno porque le da un tipo de imparcialidad cuando se hace un sorteo de perito. Yo entiendo igual que quizás está bastante cuestionado el tema, porque puede o no encarecer el proceso, y si no se llega a una autocomposición, después tenemos otro inconveniente. ¿Qué hacemos con la prueba que ya se produjo? Después, ¿se puede o no incorporar al proceso? Y eso el código no lo prevé. A mi entender, la prueba que ya está hecha tendría que tranquilamente, bueno, materializarse, pero incorporarla. Me parece brillante lo que trae el proyecto y a dónde nos quiere llevar. A que realmente nos sentemos. Nosotros estamos formados en la cultura adversarial. El abogado es mi enemigo, el contrario. Y sin embargo, si queremos sacarle realmente el jugo a la mediación y a todos los medios alternativos de resolución de conflictos, el tema de la pericia a vos te hace sentarte en otro lugar. Por eso lo quise traer, porque me pareció haberlo incorporado. El tema es la oportunidad, porque también así como te hace sentar en otro lugar, a veces en el trabajo del mediador condiciona. Por eso era lo que discutíamos el año pasado, estoy hablando, ¿no? Pero sí, comparto claramente que es un elemento más que tenés para evaluar. El tema es cuándo. Y además, perdón, que con relación a eso, nada impedía conservar la mediación prejudicial, que se cerrara esa etapa, si después las partes en el proceso, si quisieran volver a llamar a ese mediador en el medio del proceso, y ahí sí hacer una cuestión. Pero como dice Rosario, nosotros los mediadores, hay algo que tiene la mediación, que no tiene el proceso judicial, que es esto, que busca aún más profundamente que lo que las partes dicen cuando llegan a la mesa de mediación. Entonces, la prueba no es limitante, no es necesaria para nosotras, porque se trabaja con otro tipo de cuestiones que tienen que ver con ir más allá y tampoco quedar encasillado incluso en la traba, en las posiciones que traen las personas a la mesa de negociación.
o a la mesa de mediación. Nosotros tenemos que ir a buscar más allá, porque a veces lo que traen, hay que ver, incluso si el proceso que han hecho está vinculado a lo que realmente quieren o necesitan. En la búsqueda de esa necesidad, en separar a las personas del problema y en la búsqueda de esa necesidad, que muchas veces, digamos, parece que van por un lado, pero en realidad lo que quieren, si lo descubrís, es otra cosa y se consigue de otra manera. Esa libertad y esa amplitud es la que tiene la mediación, porque además genera, primero, genera la posibilidad de tener una mirada innovadora, una mirada creativa para solucionar los problemas sin estar encorsetado en ninguna prueba, en ningún, digamos, en ningún encuadre. Perdón, y después lo último que quería decir, me pareció re excelente lo que expusieron Cele y Estela, solo dos cositas ahí, una más o menos y la otra súper positiva. Voy a empezar por la más o menos. Me parece bárbaro, lo que considero que realmente es una política pública a implementar. Me parece que el desafío que tenemos por delante justamente es preguntarnos qué hacer para que se instaure como política pública el tema de los métodos adecuados de prevención, gestión y resolución de conflictos en esta materia, porque, a ver, como abogados nos pasan diferentes cosas. Por ejemplo, durante la pandemia tuve que iniciar 2 amparos contra una obra social médica del Estado, donde en verdad las dilaciones fueron cada vez mayores, todavía no tengo sentencia. El medicamento, eran dos medicamentos para 2 enfermos crónicos. En verdad, el medicamento se lo dieron solo por una vez, entonces por eso digo política pública, y ahí me parece que es donde tenemos que empezar a trabajar. Y la otra buena es que también me habían consultado y estaba a punto de iniciar un amparo, por suerte no lo tuve que iniciar, contra una obra social particular donde funcionó la justicia de consumo. Hicieron la denuncia en defensa del consumidor de La Plata y obtuvieron una sentencia en tiempo récord. Así que me parece, digo, está bueno esto de poder, cada uno de nosotros debe tener distintas experiencias, pero justo como estamos en este panel de consumidor y salud, me parece que esto último es para resaltar y también para poder incentivar, por un lado, a nuestros colegas de que puedan plantearle este camino a la gente y bueno, y también valorar las herramientas que tenemos a nuestro alcance hoy, ¿no? Eso nada más. Excelente, porque el objetivo de la... Perdón, quería agregar una cosita que dice Rosario, que en tiempo récord obtuvo de la provincia un dictamen que obligó a la del municipio fue, del municipio. Del municipio. Bueno, sí. Lo que seguramente lo sabes, ayer estuvo hablando Valeria Barceló, sí. Y hablaba del protocolo del hipervulnerable, o sea que ellos tienen un protocolo para el tratamiento de estos casos, o sea que se está aplicando como política pública. Quería resaltar eso, que Valeria quizás haya... La verdad no conozco ningún caso, pero está bueno porque es necesario. Hay un protocolo interno que dijo Valeria, que bueno, eso, o sea, no es de conocimiento, pero es política pública, que al hipervulnerable, en el caso que seguramente te toca a vos, le dan un tratamiento especial y mucho más rápido. Qué bueno, la verdad lo celebro. No lo conozco ni conozco ningún caso que haya sido así, pero está bueno también traerlo porque me parece que es un mecanismo más, está bárbaro. Sí. Sí, de hecho compartimos los links en el chat, porque, bueno, la idea de estos conversatorios es brindarles todas las posibilidades, las alternativas, como bien estuvieron planteando las disertantes, y tanto ayer como hoy. Y paso a las preguntas, porque el tiempo es tirano y el rol que me toca a mí es este. Así que, en primer lugar, Rosario, te quería decir que hubo mucho interés y están pidiendo la posibilidad del material de la Dirección General de Cultura y Educación que mencionaste. Y por otro lado, una pregunta en relación a cómo realizar el reclamo por una ventanilla online.
Sí, eso tiene que ver más con la autoridad de aplicación, no con el conciliador puntualmente, pero entiendo si es para Nación y relacionado con COPREC, que es lo que puedo responder hoy en el rol que estoy, digamos. Podría Sí, responder sí, desde sí. otro lugar, pero no sé cómo se está implementando hoy en la provincia. En COPREC, en la página de COPREC, ingresás a la página de COPREC y directamente te lleva una solapa donde te dice cómo iniciar el trámite y te va indicando todos los pasos. Perfecto. Y otra pregunta de Daniel con el tema de salud. Dice, me gustaría saber, Daniel es de Jujuy, ya participó ayer, muchas gracias. Aprovecho para todos los participantes de esta jurisdicción, de otras jurisdicciones, incluso de otros países. Daniel pregunta, me gustaría saber cómo están trabajando con el COVID, dado que en mi provincia existen muchos problemas para la atención de los pacientes que tienen esta enfermedad, en especial con el ISJ, que es la obra social de seguros obligatoria para todos los empleados públicos. Bueno, yo creo, por lo que he visto, he leído, yo creo que nos estamos manejando relativamente, diría relativamente mal, en casi todo el país con este tema. Primero que las obras sociales, tanto públicas como privadas, o sea, no están actuando porque la gente no los va a consultar. Salvo COVID, no hay otras consultas. Y hay mucha gente que está, yo escuchaba expositores, un médico cardiólogo, que decía la cantidad de personas que están muriendo del corazón, con diabetes, con otras comorbilidades que no tienen nada que ver con el COVID. Pero la gente, al no querer ir a los hospitales, por miedo, no se está haciendo el tratamiento que corresponde. Y entonces la salud se está complicando fuera del COVID. Entonces, no solamente está pasando acá, que nosotros lo vemos en la provincia, sino que está pasando en muchas provincias del interior. Y entonces, bueno, después dicen, murió por COVID, pero no es que a lo mejor murió por COVID, murió porque realmente hay muchas patologías que no se están teniendo en cuenta o no se están analizando. Por eso es importante que nosotros, o sea, que se haga una visualización de este problema, para que la gente pierda el miedo y vaya a hacerse los controles, porque si no, se va a complicar mucho más la salud en general. Y las obras sociales, cuando esto explote, no van a poder estar, no sé si apuntaba a eso, Daniel, las obras sociales no sé si van a poder impedir el colapso. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No voy a leer los de los chats porque se nos fue pasando muchísimo el tiempo. Si alguien quiere hacer alguna aclaración. Bien. ¿Yo puedo hacer una invitación? Sí, por supuesto. Digo, ya que nadie habla y nadie quiere hacer aclaración. El 8 y 9 de octubre vamos a estar en la Facultad de Derecho trabajando muchas cuestiones que tienen que ver con acceso a justicia, y uno de los temas que vamos a trabajar es un poco el que planteaba Estela sobre la multicultura. Así que quedan todos más que invitados. Después les pasamos también el programa y el link para inscribirse. Se pueden inscribir hasta el 7 de octubre. Son 2 días y bueno, ahí vamos a seguir reflexionando sobre todas estas cuestiones. Me parece un tema realmente muy importante. Hay muchos temas, bueno, justamente acá hablábamos de grupos vulnerables, vamos a estar hablando de grupos vulnerables, vamos a estar hablando de consumidor, del conciliador laboral, de los temas de familia, por qué todavía no tenemos mediación, por qué lo implementamos, por qué no, además de otras cuestiones. Vamos a trabajar el tema trata, víctimas y construcción de convivencia pacífica. Después les pasamos toda la info.
no sé cómo hacemos, si se los pasa a quién, para que lo puedan ustedes socializar, pero sí, la semana próxima. Pasánoslo a nosotros y desde el Ok. centro lo difundimos, desde la página del Bueno, centro. te lo paso a vos, Y Mari. dale, genial. Bueno, muchas gracias. No, por Sí favor. quería aclarar por ahí un poco en relación a estas temáticas en particular, que desde el Centro de Mediación, con el nuevo reglamento que se aprobó el año pasado, lo que hicimos fue impulsar la creación de registros por especialidad, que fue un tema que estaba planteado en los chats, y bueno, ahora solamente tenemos 2 registros, que son el registro de comediación a distancia, de mediadores y mediadoras especializados en comediación a distancia, y el registro de mediadores y mediadoras especializados en cuestiones de familia y de la niñez. Pero el objetivo es ir avanzando en este punto, y seguramente no va a faltar mucho tiempo cuando estas temáticas, como el tema salud y el tema derechos del consumidor, vayan a formar parte de un registro con esa especialidad. Así que es algo que se estuvo planteando en el chat y me parecía importante contárselos. Y bueno, esperamos que si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran evacuar en relación a la mediación voluntaria, nos consulten, estamos a disposición y están los links en el chat. Y bueno, y los esperamos para el próximo encuentro, el 14 de octubre, va a ser a las 17 horas en vez de las 18, con la temática de mediación y derecho de familia. Y bueno, les agradecemos a todos y a todas por haber participado, en particular a las disertantes y a todos los que estuvieron escuchando. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Mariana. Sí, Sí, a mí Adriana. me gustaría invitarlos también a los que estén interesados a las actividades que tenemos los lunes, porque también es una forma de conocer qué se hace en mediación. En este caso estamos haciendo un simulacro de comediación con Brasil, pero bueno, hemos estado practicando mediación remota para aprender el medio, digamos, y bueno, creo que teníamos proyectado hacer algo con el instituto, no sé, más adelante, alguna ejercitación con el instituto de consumidor, pero bueno, digamos, porque también hay muchos mitos, los que no somos abogados mediadores, o sea, está bueno ver lo que es un simulacro, o sea, el caso es simulado, pero los mediadores actúan en la realidad, y por ahí está bueno para ir despejando dudas de cómo se trabaja y de conocer el tema, de invitar también a los colegas a que puedan verlo, digo yo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.